Padre bendito, también nos ponemos en tus manos para que nos hables. Tu palabra es viva y eficaz, y como dice la carta de los Hebreos, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y simplemente parte el alma, descubre todo lo que hay ahí, Señor, adentro de nosotros. Así que te pedimos que hagas esa obra hoy, Señor, que esa espada que es tu palabra saque al descubierto lo que tenemos adentro, Señor. Te pido que nos des mucha gracia para entender. A mí dame mucha gracia para explicar, Señor, y a todos juntos para ponerlo por obra, Señor, que es el propósito del cual estudiamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5. Fíjense que el Sermón del Monte, no sé si lo han notado, pero es un mensaje bastante especial. Es como la doctrina de la vida cristiana, pero muy condensada, muy condensada. ¿Alguien lo ha leído de continuo? El Sermón del Monte se encuentra en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí se encuentra el Sermón del Monte. Y si lo leemos de corrido, podemos leerlo en 15 minutos. Pero conforme vamos desglosando, parte por parte se vuelve un mensaje con una importancia tremenda, en el cual nos debemos detener, meditar, porque si lo leemos de corrido vamos a pasar tantas cosas que no nos vamos a dar cuenta. Como les digo, este mensaje está en Mateo 5, 6 y 7, y llevamos 24 mensajes de este Sermón del Monte y no hemos terminado el capítulo 5. Entonces, cuando decidí que estudiáramos este sermón, sabía que iba a ser de edificación, la verdad, pero yo no me imaginaba en la profundidad que nos iba a meter el sermón, y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios por ello, porque simplemente nos estamos aprendiendo bastante de cómo es el cristianismo, de verdad. Y es bueno entender cómo es el cristianismo, ¿sí o no? ¿Quién ha aprendido algo cuando hemos estudiado el Sermón del Monte? Excelente, muy bien. Y está bien, es bueno avanzar en ese entendimiento de cómo es un cristiano, ¿no? Pero creo que conforme vamos estudiando y estamos avanzando, puede surgir una idea bastante desconsoladora. Cristo nos enseña un cristianismo muy elevado, tan elevado que parecería irreal. ¿Alguien se ha topado con eso? Es como que, ¿quién vive así? O es imposible, o podemos llegar a pensar que esto simplemente no es para nosotros, o simplemente es imposible vivir así y pues no se puede. Y tan solo podemos recordar algunas cosas que hemos visto, ¿no? Como las bienaventuranzas, ¿no? Donde explicaba que el cristiano es humilde, que el cristiano es misericordioso, compasivo, que el cristiano procura la paz y está dispuesto a ser perseguido hasta la muerte por causa de este tipo de vida cristiana y por causa de Cristo. También conocimos que el cristiano es sal y luz, lo cual quiere decir que el cristiano realmente es diferente al mundo. Y esa diferencia hace que seamos influencia al mundo, a los que no conocen a Dios ni a Cristo. Y ahora todo esto es realmente muy elevado. Yo creo que no soy el único que lo siente. Pero cuando llegamos a Mateo 5:20, parece que Jesús se vuela la barda, porque dice: les digo a ustedes
que si su justicia, o sea, la forma de vivir en rectitud, no supera la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan qué significa esta partecita? Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan qué significa? ¿Qué significa? No hacer las cosas como lo hacían los fariseos, que era como muy conforme a la ley, sino va más allá de la ley, es la esencia de la ley. Excelente, es la esencia de la ley. Los fariseos y los escribas eran los líderes espirituales, ¿ok? La forma de vivir de los escribas y fariseos era tremenda en cuanto a la ley, en cuanto a la letra de la ley, o sea, cumplían al pie o intentaban cumplir al pie de la letra la ley de Dios, pero se olvidaban de la esencia, ¿no? Ahora, superar a los más grandes es lo que quiere decir Cristo. Superar a los más grandes en cuanto a la espiritualidad, que son los fariseos, por así decirlo, esa es la vía para entrar al cielo. Esa es la vía, no hay otra. Ahora, ¿esto es elevado, sí o no? O sea, ¿esto habla de una vida cristiana elevada, sí o no? Definitivamente. ¿Irreal? Suena muy irreal. Porque estamos viendo 6 ejemplos. Después de que Jesús hace esta afirmación, Jesús nos da 6 ejemplos del cómo es que sucede eso, qué significa vivir una vida superior a la de los escribas y fariseos. Mientras que el fariseo se da con cumplir la ley exteriormente, o sea, con no matar, como el primer ejemplo, y cualquiera de nosotros diría, yo no he matado. El cristiano intenta cuidar sus actitudes internas, como no odiar, no ofender, perdonar, porque para Dios es lo mismo. Matar y ofender, matar y odiar es lo mismo. Mientras que el fariseo se da con cumplir la ley exteriormente, como no adulterar, el cristiano intenta cuidar sus deseos internos y los arranca radicalmente. Mientras que los fariseos usaban las concesiones como la posibilidad de divorciarse, el cristiano hace lo posible por no usar esas concesiones, sino que quiere permanecer en lo que Dios dice. Y lo que vimos la semana pasada, mientras que los fariseos fingían honrar el nombre de Dios no haciendo uso de su nombre para jurar, el cristiano intenta vivir de una manera veraz. Intenta vivir con honestidad, sinceridad, sin mentir. Intenta vivir cumpliendo lo que dice, porque sabe que está frente a Dios siempre, todo el tiempo. Y lo vamos a ver hoy, más bien lo que vamos a ver hoy, se los voy a adelantar, porque quiero que desde ahorita lo tengamos en mente. Mientras que los fariseos hacían un uso legal de la venganza y de las represalias, el cristiano supera esto, renunciando a sus derechos de justicia. Entonces tolera y perdona todo y recompensa el mal con el bien. ¿Se entendió eso? Se los voy a volver a repetir. Mientras que los fariseos hacían este uso legal de la venganza y de la represalia, el cristiano supera esto renunciando a sus derechos de justicia propia y tolera y perdona y recompensa el mal con el bien. Y se los adelanto porque no es mi deseo que mientras enseño este mensaje ustedes puedan pensar que es imposible vivir así. Más bien lo que quiero es que ustedes estén meditando en esto. Todo este tipo de vida descrito aquí por Jesús es solamente el cristianismo y nada más. Eso es el cristianismo. No es otra cosa. No es que haya 2 tipos de cristianismo, uno
bajo y otro alto. Simplemente es cristianismo. Esta es la clave de vida que se requiere para poder entrar al cielo, no menos. Y si su vida no se conforma a esto, simplemente no es cristianismo. Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús en Mateo 5:20. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no van a entrar al cielo. No van a entrar. En cierto sentido, sí, es una vida imposible, pero es imposible para los que no han tenido, como dicen, un encuentro con Jesús. ¿Ok? Es imposible para los que no han llegado a nacer espiritualmente al creer verdaderamente en Cristo. Sin embargo, para los que hemos creído en Cristo, para los que le hemos entregado la vida a Cristo, para los que ya nacimos de nuevo espiritualmente, para los que ya tenemos vida espiritual nueva, no solo es posible, sino, como dice el mismo versículo, es una vida requerida. ¿Por qué? Porque sin este tipo de vida no entraremos al cielo. En resumen, este tipo de vida es el resultado del milagro del nuevo nacimiento. Y la falta de congruencia con esta vida es un reflejo de que este milagro no ha sucedido. Mientras estemos estudiando esto, mediten en eso. No vean a los otros, véanse a sí mismos. Bien, vamos a entrar de lleno con el pasaje. Y como introducción quiero repetir el principio que vamos a estar viendo. En sus relaciones con el prójimo, el cristiano debe renunciar a sus derechos en cuanto a que se le haga justicia. Y más bien, recompensar con el bien el mal. Vamos al pasaje. Estamos en Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, versículo 38. ¿Ya estamos ahí? Mateo 5, 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Bien, solo para recordar, Jesús no está invalidando la ley de Dios aquí. No le está invalidando. Él ya lo había dicho, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirlo. No está invalidando o no está tirando la ley de Dios, sino que los escribas y fariseos, o sea, los que interpretaban la ley de Dios y le enseñaban, la interpretaron mal y así la enseñaban. Acuérdense que en ese tiempo no había Biblias como ahorita, ¿no? ¿Quién tiene su Biblia? A ver, levante la Biblia o levante el celular. ¿Quién tiene celular en Biblia? Todos tenemos una Biblia casi, ¿no? En aquel tiempo no, en aquel tiempo eran escasas porque se copiaban a mano, ¿no? Era costoso, era algo costoso. Entonces, la gente común no tenía mucho acceso a la Biblia, al Antiguo Testamento ahí, ¿no? Entonces, confiaban en los escribas y fariseos. Confiaban en sus enseñanzas. Entonces, ellos la interpretaban mal. Y ese era el problema. Ese era el gran problema. Este es el quinto ejemplo en el que Jesús corrige esta interpretación equivocada. Y al igual que los otros 6, o los otros 5, perdón, se saca del Antiguo Testamento. El ojo por ojo y diente por diente existe en 3 pasajes del Antiguo Testamento. En Éxodo 21, en Levítico 24 y en Deuteronomio 19. Pero vamos a tomar únicamente el de Levítico 24.
Vamos allá. Levítico 24. Vamos a leer a partir del versículo 17. Levítico 24. ¿Ya estamos ahí? 17. Levítico 24, versículo 17. Si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que le quite la vida a un animal, lo restituirá, vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. ¿Qué dice? Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal, lo restituirá, pero el que mate un hombre, ha de morir. Esta ley es una ley bastante conocida en aquellos lugares porque es una ley muy antigua, ¿no? Esta ley se le llama la ley del talión y su propósito era establecer justicia proporcional, o sea, limitar la justicia propia desproporcionada, o sea, regular la retribución, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que por accidente tu vecino, que por cierto te cae mal porque es muy desastroso, muy ruidoso y irrespetuoso, por accidente te rompe una ventana de tu casa. Si tuvieras oportunidad de hacer lo que te venga en la mente, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues si es loco, así como una vez nos tocó ir en Chiapas cuando éramos chiquitos, yo no entendía, yo le dije a mi papá, ¿por qué no lo agarra palo, verdad? Entonces el señor agarraba con arma, llegaba y estaba jugando papalote. Y pues éramos niños, y mi papá, no venga hijo, nos metamos a la casa, agarraba, pues antes no era de llave aquí, sino que era un palo que le metíamos. Y ya cruzábamos la casa de mi abuelo. Yo no entendía por qué mi papá hacía eso. Ahora ya de grande me doy cuenta que mi papá era prudente. Pero me estoy refiriendo, vamos a hacerlo más impersonal. Ya no le voy a preguntar a ustedes, le voy a preguntar ¿qué opinan ustedes que alguien más haría? Si por accidente alguien le rompe la ventana a su vecino. Probablemente le haría algo peor, o sea, aparte de la ventana le rayó el coche y aparte de... Porque acuérdense que les cae mal, ¿no? ¿Sí? Exactamente. O por ejemplo, imagínense que por accidente y por culpa de otro, tu hijo pierde un ojo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Como hijo de Dios, es No. hijo de Dios. Normalmente. Vas y lo matas. Exacto. Esa es la naturaleza humana, ¿ok? La naturaleza humana pecadora. Siempre vas a considerar que te hicieron peor, entonces, de lo que realmente fue. Porque aparte de la ventana, a lo mejor, no, lo hice a propósito. Entonces, así empieza la mente, ¿no? Bien, entonces, a través de Moisés, Dios restringe la venganza. ¿Qué quiere decir? No puedes ir más allá de lo que fue. No puedes pedir más cosas de lo que realmente te quitaron, ¿no? Si perdiste un ojo, lo más que puedes aspirar para que se haga justicia es que también el otro pierda un ojo. No lo vas a poder matar, ¿sí? Más que nada, este era un punto para restringir la venganza desproporcionada. Bien, el concepto era simple: no puedes exigir más retribución de la justa, ¿no? ¿Sí se entendió, no? Sí, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los fariseos y escribas malinterpretaban este punto de la ley? En primer lugar, la malinterpretaban porque ellos decían que uno podría vengarse por cuenta propia, ¿sí? Miren, el terreno de esta ley del talión era un terreno jurídico, era un ámbito legal.
era mediante autoridades judiciales. ¿Sí? O sea, si iban a los tribunales, iban a juicio, y ahí es donde se decidía. Pero ellos enseñaban que parecería que Dios les daba ese permiso divino para hacerte justicia por tu propia mano. ¿Sí? Y ese era el punto, porque ellos convirtieron esa ley, que el propósito era que no se vengara más de la cuenta. Ellos lo tomaron y dijeron, pues yo lo puedo hacer por mis propias manos, ¿no? En segundo lugar, lo que provocaba esto era que promovía la venganza. Sí, es como la ley dice, entonces yo tengo todo el derecho a vengarme. Y nada de esto era el propósito de esta ley. Como vemos, los fariseos una vez más están torciendo la ley para usarla a su favor egoísta. Pero entonces, ¿cómo debemos actuar cuando nuestro prójimo nos hace algún daño o nos ofende? Digo, creo que a todos nos han hecho algún daño o a todos nos han ofendido, ¿sí o no? Sí. Levante la mano quien no. Levante la mano quien sí. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque todos somos pecadores, todos vamos a fallar y todos vamos a ofender, vamos a dañar por nuestra naturaleza. ¿Ok? Y creo que todos hemos caído en ese tipo de conducta de querer tomar acciones para hacernos justicia propia. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace daño? Generalmente, ahora sí hablando de nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace daño? ¿Alguien puede poner un ejemplo? No quieren hablar. Bueno, ya me metí muy profundo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa? Claro, sí. ¿Y qué pasa en nuestra mente? Estamos... ¿Cómo le hago para? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa demasiadas veces cuando alguien se le mete a alguien en el tráfico? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién maneja aquí? Levanta la mano. ¿A alguien se les ha metido a alguien feo? ¿Qué hacemos generalmente? Ajá, pitar o qué más? Gritarle, ¿sí? Echarle el carro, voltearlo a ver, con una intención. Yo lo hago, por eso lo sé, ¿no? ¿Con qué intención lo volteamos a ver? ¿Cuál es la intención? Ajá, y que él lo vea y que el otro lo vea. Exacto. ¿Quieres? No debiste haber hecho eso, ¿no? Hace poquito hubo una situación con una persona que estacionó mal, ¿sí? Y esa persona, llegó otra persona con una camionetona echándole el carro para que, ¿no? Y entonces él les dijo, no, espérenme, ¿no? Y el otro le echaba el carro, ¿no? Y entonces lo que hizo esta persona, era una mujer, le da una cachetada, así, la verdad, y se van corriendo, ¿no? Eso es lo que sucede. Somos pecadores, esa es la razón, esa es la verdadera razón. Sí, porque sin prisa, de todos modos se haría lo mismo en cualquier otra situación. ¿Sí? En el trabajo, cuando te cargas mucho el trabajo que crees que es inmerecido, ¿qué solemos hacer? A ver, los que trabajan para jefes. Y luego ¿qué haces? Le bajas al ritmo, ok, muy bien. Ese es, ok, murmuras o lo haces a propósito mal, de alguna manera puede llegar a pasar eso, ¿no? Pues tuve tu orgullo también de decir, como yo puedo
Sí, pero lo que estoy hablando es de qué forma me voy a vengar. ¿Sí? Sí. No me pagan bien, lo hago mal, ¿no? O todas esas cosas. Más personal. Y aquí va a los hijos. Cuando les pides algo a los hijos que ellos creen que es irrazonable, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo actúan? ¿De mala gana o lo hacen mal a propósito? Es como, déjame vengo, ¿no? Déjame tomar una represalia, hago justicia propia y, ¿no? Los esposos. ¿Los esposos se ofenden? Un montón. ¿Qué solemos hacer? Las mujeres dejan de hablar. ¿Y los hombres qué hacemos? Ignorar. Igual. ¿No es lo mismo? Ok, ahí está. Todo esto se llama represalia. Y la represalia es la acción de devolver un daño o agravio recibido mediante otra acción negativa, con la intención de castigar, vengarse o equilibrar la ofensa, por así decirlo, ¿no? Represalias. Vuelvo a preguntar, ¿alguien ha caído en este tipo de conducta? Levante la mano, ¿sí? Por favor. ¿Quién? A ver, ¿quién no? ¿Anabel, tú no? Ah, pues levante la mano. Sí. Allá atrás yo no veo manos levantadas, ¿a poco? Ah, bueno. Ah, bueno, está bien. Entonces, como ven, esto sucede todo el tiempo. En todos lados, en cualquier estrato social. La verdad, esto no es cuestión de educación. Esto es cuestión de naturaleza pecadora humana. En todos los niveles, no importa. Y digo, hay un lugar para pedir justicia. ¿Dónde es esto? En el tribunal. O sea, con todo esto no quiere decir que no vamos a poder tener lugar donde podemos defendernos nuestros derechos, ¿no? Vemos a Jesús, por ejemplo. Vamos a verlo. Jesús está diciendo, pon la otra mejilla, pero ¿qué hizo Jesús cuando le dieron una cachetada? ¿Se acuerdan? Pregunto, ¿por qué haces esto? O sea, pero está en el tribunal, ¿no? O por ejemplo, Pablo, cuando lo meten a la cárcel y lo quieren dejar salir así a escondidas, ¿qué hace él? Recurre a sus derechos legales. Lo que estamos viendo aquí no es eso. Lo que estamos viendo aquí es en relación a nuestro prójimo, en las cosas cotidianas. Porque en cuanto a la justicia, Romanos 13:4 dice que en cuanto a la autoridad, es para nosotros un ministro de Dios para el bien. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en mano lleva la espada, pues es ministro de Dios, dice, un vengador que castiga al que practica lo malo. Las autoridades corruptas y lo que ustedes quieran son un ministro de Dios para castigar el mal. ¿Okay? Y podemos recurrir a eso en casos donde se pueda recurrir. Pero cuando un hermano está enojado con otro hermano, ¿vamos a recurrir a la ley? Digo, a las autoridades. Claro que no, nos van a juzgar de locos, ¿no? Pero es algo muy real que tenemos que tratar como cristianos. Ahora, entonces, a nivel de relaciones con el prójimo, ¿cómo debemos actuar cuando nuestro prójimo me hace algún daño o me ofende? ¿Va a decir algo? Sí, hermano, ahí el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el 12:21, nos dice que no devuelvas mal por mal. Dice, mejor hacer bien y vencerás el mal. Es cierto que tenemos el recurso de las autoridades, porque como dice en el capítulo 13, toda autoridad puesta por Dios, pero cuando no cumplen las autoridades o están torcidas, pues el mejor recurso es el cristiano y no devolver mal por mal, sino hacer el bien para vencer el mal. Es correcto, muy bien, y de hecho lo vamos a ver ahorita. Esta cuestión de devolver el mal, ¿no?, con bien, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a nuestras relaciones con el prójimo, ¿cómo debemos actuar con nuestro prójimo cuando nuestro prójimo nos hace algún daño o nos ofende? ¿Cómo debemos actuar?
tomando represalias? Aquí es donde Jesús entra y corrige la enseñanza mala de los fariseos. Mateo 5, por favor, regresando. Mateo 5:38. Mateo 5:38 dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ¿qué? No resistan al que es malo. Hasta ahí vamos a detenernos porque necesitamos explicar esto, porque los siguientes 4 ejemplos o ilustraciones van a desglosar esto, van a explicar esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa no resistir al que es malo? Cuando hablamos de malo, podemos sin duda pensar en los que nos ofenden y nos hacen daño. ¿Qué quiere decir? Entonces, no resistan a los que los ofenden o les hacen daño. Y ahora, ¿qué es resistir? O sea, ¿qué se refiere a resistir? Literalmente significa ponerse de pie en contra, o sea, oponerse a eso, a él. Y entonces, ¿cómo podríamos decirlo? No te opongas o no te pongas en contra del que te ofende o te hace daño. Dices, me vuela la cabeza, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Porque siempre que me hacen daño o me ofenden, yo luego, párale, ¿no? ¿Sí o no? Así pasa. No tomar represalias, eso significa no tomar represalias, ninguna. Jesús las está prohibiendo. ¿Sí se fijaron? Jesús está prohibiendo las represalias. Cualquiera. Ahora, ¿qué tipo de represalias puedes tomar contra alguien cuando te hace daño o te ofende? ¿Qué tipos? ¿Saben qué? Son infinitas. ¿Saben por qué? Porque la creatividad humana es infinita. Siempre va a haber una forma de hacerle saber al otro que te ofendió, y va a haber una forma de querer hacer justicia propia, ¿no? Siempre va a haber una forma. Pero Jesús dice, déjalo pasar sin represalias. Déjalo pasar sin represalias. Ninguna represalia. Y entonces entra, bueno, ¿cuál creen que haya sido la reacción de la gente en aquel tiempo? Que no se valía. Creo que la misma reacción de ahorita nosotros. Es como que, no, claro que no. Entonces Jesús nos da 4 ejemplos o ilustraciones. Ahí mismo en el 38. Antes bien, no, 39, ¿verdad? Antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces vamos a entrar con las ilustraciones. A cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Creo que este versículo es uno de los más conocidos de toda la Biblia, ¿no? ¿Quién no conoce este versículo? Mínimo para burlarse de esto y decir, no es cierto, no. He escuchado a cristianos decir, no, ¿cómo? Escuché una vez. No, yo no, Jesús lo hizo, yo no lo voy a hacer. No, así. Entonces, ¿qué querrá decir esto de que cuando alguien te abofetee la mejilla derecha, volverle también la otra? ¿A alguien se le ocurre algo? Creo que lo primero que se me ocurre es que no defenderte. ¿No defenderte? Ok. ¿Allá atrás? Es una manera de despreciarlo, de ignorarlo, voltearle la mejilla. No solo que se la pongan para que te golpee, sino para no darle sentido o seguimiento a lo que te acaba de hacer. Ok, puede ser. Yo creo que va más allá de nada más no hacer nada, ¿no? Va más allá de solamente ignorar. Ok. De hecho, nos llama a, como decía el versículo, dar el bien. Ok. No nada más no hacer nada. Muy bien. Miren,
Ah, ahorita esto lo veríamos como una agresión, ¿no? Deja a lo mejor un puñetazo, ¿no? Pero no se trata de una agresión, se trata de una ofensa. O sea, pongan esta idea en la mente, ¿no? Están dos hombres y uno le da de verdad una bofetada, ¿no? Así, ¿no? ¿Eso es agresión? Eso es humillante, eso es una ofensa humillante, ¿sí? Es decir, mira cómo te desprecio públicamente, ¿no? Hasta el día de hoy, en Oriente, esa sigue siendo una humillación. Esa bofetada en la mejilla, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de la ofensa y la humillación que produce la ofensa. ¿Cuál sería la forma actual la forma normal de actuar de una persona cuando lo ofenden? ¿Cuál sería lo normal? Ofender de regreso, ¿no? O peor, ¿no? Devolver la ofensa. Pero Jesús dijo, no vas a devolver nada. No vas a devolver la ofensa. Más bien, pon la otra mejilla. Y dices, a ver, ese es uno de los problemas más grandes de interpretación aquí. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Eso es de los problemas más grandes. En primer lugar, el poner la otra mejilla implica primero una cosa: no voy a tomar represalias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, significa aceptar ese insulto sin resentimiento y sin buscar represalias ni venganza. Fíjense lo que dice un comentario. El significado de este lenguaje fuerte es el estado de preparación después de haber sido objeto de una injuria. No a invitar a que se repita, sino a someterse mansamente a otra, sin represalias. O sea, no estamos invitando, también pégame. No, nos estamos preparando porque nos van a seguir ofendiendo. Y esa es una preparación para decir, a la siguiente también te voy a perdonar. La siguiente también no voy a tomar represalias. Eso es lo que está queriendo decir aquí. ¿Qué implica? Saber que me van a ofender, saber que me van a hacer daño y entender que cuando suceda no voy a tomar represalias. No lo voy a hacer. Jesús lo está prohibiendo. O sea, ese es el punto. Jesús lo está prohibiendo. Segunda ilustración. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso también requiere un poco de explicación, porque es algo un poco cultural de allá. La túnica de la que habla era una camisa larga interior. A lo mejor la han visto en fotos o en ilustraciones, ¿no? Era la que ellos siempre tenían todo el tiempo. Esa era una prenda básica y hasta el más pobre tenía al menos dos túnicas, ¿no? Para estársela cambiando, hasta el más pobre. O sea, era la prenda esencial. Y la capa de la que habla también el versículo era una prenda exterior que se usaba en la noche como una manta para calentarse, ¿sí? Y aquí la cuestión son los derechos. Había una ley en Éxodo que decía, si tomas en prenda el manto, o sea la capa de tu prójimo, se lo vas a devolver antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Que por cierto, la capa no era que tuvieran muchas, eran cosas costosas. Generalmente la gente común solo tenía una, ¿no? Entonces si la quitabas, pues no iba a dormir bien, iba a dormir con frío, ¿no? Y entonces sigue diciendo la ley, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Ese es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y entonces, ¿será que cuando él clame a mí, yo le oiré? Porque soy clemente. Entonces, era una cuestión de derecho. No le puedes quitar la capa, ¿no?
Pero si te quiere quitar la túnica, una de tus dos túnicas, ¿qué dice? También dale la capa. Era una cuestión de derechos, pero lo que está diciendo Jesús es: yo renuncio a mis derechos. Yo renuncio a mis derechos. El cristiano renuncia a sus derechos. El cristiano no piensa en sus derechos ni en sus privilegios. Y la verdad es que no vemos que Jesús permita hacer eso a regañadientes, ¿verdad? Es como que, ay, bueno, sí, ten la capa, pues. No vemos eso. Más bien lo hace aceptando desde un principio, como lo vimos en las bienaventuranzas, que el cristiano en primer lugar es pobre en espíritu. No tiene nada en lo absoluto que le pertenezca. No tiene derechos el cristiano. Bueno, la gente en general no tiene derechos, nomás que no lo entiende. El cristiano lo entiende. El cristiano no tiene ningún derecho de justicia. Todo lo que el cristiano tiene es por gracia. Es un regalo que no se lo merece porque es pecador. También vimos, por ejemplo, en las bienaventuranzas, que el cristiano es manso y humilde, ¿no? Es parte de la naturaleza del cristiano. Entonces, esa humildad y esa pobreza de espíritu se refleja en: yo renuncio a mis derechos, ¿no? Si me hizo algo, si me quiere hacer algo, está bien. ¿Qué detengo mis derechos? Que no tengo, ¿no? La renuncia a los derechos es el punto aquí. Tercera ilustración. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. También esto es una cuestión cultural en aquel tiempo, porque los judíos habían sido conquistados por Roma, ¿sí? Y Roma, cualquier romano tenía el derecho de pedirle al judío, como esclavo que lo era, que se llevara un cargamento por cierta distancia, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a Simón de Cirene? ¿Se acuerdan de Simón de Cirene qué hizo? De repente Simón de Cirene estaba pasando por ahí al momento donde Jesús tenía la cruz y los romanos vieron que Jesús ya no podía. Entonces un romano le dice a Simón de Cirene: hey, tú ven, cárgale la cruz. Y él no tuvo que hacer otra porque son esclavos, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir aquí. Simplemente era el derecho romano de obligarte al esclavo a hacer cualquier cosa, ¿no? A llevar una carga por la distancia que quiera. ¿Cuál es el principio que podemos sacar de aquí? Esto parece injusto y abusivo, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo o diciendo? Al que te pida que vayas 1 milla o 1 kilómetro, no te pares ahí, ve con él 2, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que Jesús está haciendo aquí es decir que el cristiano se someta voluntariamente a las solicitudes, incluso abusivas, incluso irrazonables, sin represalias, sin mala actitud. Y ya todo se va ligando, ¿no? El cristiano no tiene derechos, el cristiano simplemente renuncia al: ay, no me ofendas porque soy Carlos, ¿no? Fíjense lo que dice un comentarista. Hay 2 maneras de hacer las cosas. Se puede hacer el mínimo, irreductible y ni una pizca más. Se puede hacer de forma que quede bien claro que le asquea el asunto. Puede hacerlo con el mínimo de eficacia y nada más. O se puede hacer con una sonrisa, con simpática cortesía, con el propósito no solo de hacer lo que sea, sino de hacerlo bien y con agrado. Puede hacerse no solo también como se debe, sino mucho mejor de lo que nadie tenga derecho a esperar de uno.
Y está interesante, ¿no? Fíjense cómo termina. El obrero incompetente, el subordinado resentido o el ayudante obligado no han empezado ni a hacerse idea de lo que es la vida cristiana. No entienden qué es la vida cristiana. ¿Cuál es el principio aquí entonces? El cristiano simplemente se somete voluntariamente a las solicitudes incluso abusivas o irrazonables. Cuarta ilustración. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Siguiendo con el contexto, no se refiere a dar a todo el mundo. No le vamos a dar a un drogadicto para que se siga drogando. Se refiere a la renuncia de mis derechos. Se refiere a la renuncia de mis derechos de conservar lo que es mío cuando otro tiene necesidad. Cuando uno te pide, en este caso, por necesidad, entonces renuncia a tus derechos de conservarlo. Si puedes, dale. ¿No es lo que enseña la Biblia? ¿Me enseñas? Entonces, ¿cuál es el principio que está detrás de toda esta enseñanza? En sus relaciones con el prójimo, el cristiano debe renunciar a sus derechos en cuanto a que se le haga justicia y más bien recompensar con bien el mal. Consta de dos partes. Primero, la renuncia de tus derechos para que se te haga justicia. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando me ofenden? ¿Qué pasa cuando me hacen daño? Lo primero, como decía la hermana, ponemos nuestro abogado que nos defiende. ¿Sí o no? Y empezamos a planear cómo. Renuncia a eso. Renuncia a esos derechos que realmente no tienes. Poner la otra mejilla. Estar preparado para someterte a una nueva ofensa. No pelear cuando te quitan la túnica, aunque sea tu derecho, renuncia a ello. O cuando te obligan a algo abusivo y razonable, no pelees. Solo acéptalo y hazlo bien, con buena actitud, ¿no? Y la segunda parte es recompensar con bien el mal. Y si te quitan la túnica, dales algo más. Dales algo más. Quizás necesiten algo más. Y si te obligan irrazonablemente a algo, hazlo lo mejor que puedas. Hazlo, ámalos a tus enemigos. Ama a tu prójimo. Da más siempre. Ahora, en este punto es donde digo que podría ser desalentador, ¿verdad que sí? Es muy desalentador porque así es como el cristiano debe vivir. ¿Así? Fíjense lo que dice otro comentarista. ¿Qué cosa tan rara es el cristianismo auténtico? ¡Wow! ¿Qué cosa tan rara es el cristianismo auténtico? Y dice, esto es cristianismo. Sin él, todo es vanidad. Examinen el mundo y vean lo poco que hay de él. Sí, que los santos mismos vean lo poco que poseen del verdadero cristianismo. Esta visión del deber cristiano bien podría llenarnos a todos de vergüenza y confusión. ¿Por qué? Porque es rarísimo. Pregunta, ¿de verdad así tiene que vivir el cristiano? ¿Qué dicen? ¿Sí? Creo, hermano, que la mayor enseñanza la da el Señor Jesucristo en Mateo 11:21, donde dice el Señor Jesucristo se presenta como ejemplo propio diciendo, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Excelente, es un buen ejemplo. Él tiene derechos, ¿sí o no? Él tiene todo el derecho de tomar represalias y no lo hizo con nosotros, sino que Él, tomando toda la ofensa posible, fue y murió por nosotros. ¿De verdad así tiene que vivir el cristiano? La respuesta es que es la única forma aceptable en la que el cristiano debe vivir. Solo quiero recordarles lo que dice Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no van a entrar al cielo. No lo van a hacer.
esta forma que Jesús está expresando es la forma de vivir que supera la de los escribas y fariseos. Y alguien aquí o todos podría estar pensando, esto es imposible, ¿no? ¿Quién piensa eso? Es imposible. Sí, es imposible. Eso es correcto. Y podemos decir eso junto con los discípulos cuando dicen, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le exige al joven rico que deje todo. Es lo mismo, es parte de lo mismo, renunciar a todo, tus derechos, ¿no? Jesús los miró y les dijo, fíjense lo que les dijo, para los hombres esto es imposible, no pienses que lo puedes hacer, no, ni se te ocurra, no puedes. Es correcto, es imposible vivir así. Pero Jesús no se detiene ahí, sino que te dice cómo es posible vivir así. Y sigue diciendo, pero para Dios todo es posible. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hace Dios en nosotros como para que el cristiano de verdad pueda vivir así? ¿Saben qué es lo que hace Dios en el cristiano? Ok. Dos cosas. En primer lugar, fallamos. Todos fallamos. Y lo que hizo en primer lugar Jesús en la cruz fue pagar todas las fallas a la ley de Dios con las que fallamos todo el tiempo. O sea, el pecado. Pagó el pecado. El pecado son las fallas a la ley de Dios. Con esto ya somos libres de cualquier condenación por los pecados. En otras palabras, por su muerte en la cruz y por su perdón, tenemos acceso al cielo sin obrar. Sin tener la obligación de hacer algo. ¿Cómo se le llama eso? Gracia. Es un regalo. Pero en segundo lugar, cuando Jesús se fue, envió a su Espíritu Santo, que cuando creemos en Él, entra a vivir en nosotros. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros? ¿Qué pasa con nuestras conductas? ¿Qué pasa con nuestras acciones? Transforma. Nos da el poder para vivir como Jesús dice que vivamos. Es imposible sin Cristo. Es imposible sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo no solo es posible, sino que es la vida que se demanda del cristiano. No quiere decir que no vamos a fallar, pero dice que por fin vamos a poder vivir así. Ese es un asunto espiritual, hermanos. No podemos pedirle a los que no son cristianos que vivan así. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Los no cristianos es imposible. Cuando a veces llega una persona que no es cristiana y ¿cómo le hago? Y nosotros queremos imponer esto, estamos haciendo herejía, no podemos. Ellos no pueden, ¿cómo le vamos a pedir algo imposible para ellos? Pero les compartimos que Cristo puede y que Cristo debe entrar, ¿no? Para poder. Para el hombre natural, o sea, para el que no cree o para el que no tiene el Espíritu Santo, realmente es imposible. Pero para el que ha recibido salvación, totalmente posible. Totalmente posible. Así que, hermanos y amigos, no piensen que lo que Jesús acaba de enseñarnos es imposible para los cristianos, sino que es el camino por el cual debemos andar. En nuestras relaciones con el prójimo, nosotros como cristianos debemos renunciar a nuestros derechos en cuanto a que se nos haga justicia, y más bien debemos recompensar el mal con el bien. ¿Se les vienen ejemplos a la cabeza? Den ejemplos. ¿Cómo? Por aquí tienen ejemplos, yo lo sé.
Es imposible no pensar en ejemplos. Sí, simplemente como por ejemplo cuando llegan y te hacen un desplante de una grosería en no querer contestarte, ¿no? Simplemente con un saludo. Entonces el devolver una sonrisa y desearle el buen día, una bendición. Sincera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué me pasa? Que cuando me ofenden, sí, no voy a decir que no lloro. Digo, ya no voy a hablar, le voy a hacer nada y todo, pero pasan los días, como van los días, se me olvidan de lo que me hacen y me da coraje. ¿Que se te olvide? Digo, yo sí que me olvido. Y digo, Señor, ¿seré normal o no normal? Y yo digo, quisiera acordarme para, ahora sí por mal, ¿cómo es? Para regresarle la situación. Sí me explico, pero Sí. yo no sé, se me olvida. Bueno, Se me olvida y digo, Señor, no sé si es normal, porque yo quisiera acordarme para. a atacarlo. No, ya se me olvida. Realmente, ¿qué pasa? Gracias a Dios por tu falta de memoria. Sí, gracias a eso yo tiene olvidado eso. Les tengo una pregunta. Creo que el meollo del asunto aquí es la renuncia a mis derechos. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo renuncio a mis derechos? ¿Alguien me puede decir? Dejándole la justicia a Dios. ¿Ok? Eso es buena. ¿Sí? ¿Cómo más? ¿Cómo renuncio a mis derechos? O ese sentimiento que tengo de que yo necesito ver por mis derechos. ¿Ok? Creo que también sabiendo cómo nos ve Dios y cómo es Dios, porque si nos ponemos a ver quiénes somos, no merecemos nada. O sea, sí merecemos esas ofensas y sí merecemos esos, o sea, no hay por qué defendernos. Eso en cuanto a conocernos en qué somos sin el Señor. O sea, no merecemos nada. Pero viéndolo y conociendo al Señor Él pagará también. Porque el Señor también dice, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, las injusticias no se quedan sin paga. Ok. Pero el Señor se encarga, entonces hay que confiar en el Señor, no en nuestra propia justicia. Sí. Dani. Oye, hermano, y el texto de según San Marcos, le dice que cuando hagas oración, perdona a quien tengas que perdonar, para que también Dios perdone nuestros pecados. Pues porque si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y una manera de perdonar pues es esa, renunciar a mi derecho a la venganza o al castigo. Entonces, si Sí. eso, pierdo el derecho con Dios de ser perdonado. De hecho, o sea, yo estaba buscando cuál es el antónimo de buscar represalias. O sea, cuál es la cosa contraria. Y el único resultado que siempre, o sea, pregunté de varias maneras, y el único resultado que siempre me daba era perdón. El perdón. Dani. Sí. Sí. Yo les quería proponer, en primer lugar, creo que como lo dijo Alexis, es estar conscientes de la realidad de las cosas. Todos nosotros somos pecadores. Todos. Nadie se escapa de eso. Todos nos vamos a ofender. Y la pregunta es, ¿tú eres alguien como para que no te ofendan? No. Dios es alguien como para que no lo ofendan. Nosotros no. Nosotros ofendemos, ¿y por qué no me van a ofender a mí? ¿No? Dios es el único perfecto que no ha ofendido a nadie. Él es el único que tiene el derecho. Esa es la realidad. Nosotros no somos personas que no se pueden ofender, a las que no se les puede ofender. Todos somos ofendibles, por así decirlo. Todos. ¿Reconoce eso? No tomarte las cosas personales, o sea, no decir, ay, me estás hiriendo, sino dejarlo pasar y tener una buena actitud. La realidad de eso es que a veces sí te quieren ofender,
Pero podemos tomarlo impersonal. Es que no es él, es el pecado de él. Es su pecado. Y así cortas con lo personal. No es personal, es el pecado. Entonces, esa es la otra realidad. Ellos son así. Me van a ofender. Está bien. Y Jesús me está diciendo, te prohíbo las represalias. Te las prohíbo. En vez de eso, ¿qué tienes que hacer? No me acuerdo dónde dice, creo que en Romanos y en Proverbios. A tus enemigos, si un enemigo tiene sed, dale agua, ¿no? O sea, si alguien te ofendió, paga con bien el mal. Págalo. No, pero págalo, de verdad. Haz el bien. Porque a veces lo que hacemos, o lo que solemos hacer es, si me hace mal, entonces corto, ¿no? Y tú para allá y yo para acá, ¿sí o no? ¿Eso es lo que Jesús nos está mandando? No. Jesús nos está mandando a cruzar la línea e ir en busca del bien del otro. Lo de siempre. Es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es el tema del siguiente ejemplo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema. Gracias por tanta paciencia hacia nosotros, Señor. A veces nos creemos con derechos, pero ayúdanos a entender la realidad de que no tenemos ningún derecho, Señor. Ayúdanos a no buscar que se nos haga justicia, porque tú no nos diste justicia, Señor. Nos diste gracia. Porque si nos hubieras dado justicia, todos y cada uno de los que está aquí y en todo el mundo habría ido al infierno inmediatamente. Pero gracias porque tú recibiste la ofensa, pagaste con bien el mal y nos pusiste un ejemplo para seguir tus pasos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la realidad. Ayúdanos a renunciar a nuestros derechos y ayúdanos a pagar con bien el mal. En nombre de Jesús, amén.